Muy buenos días de mujeres amadas, bienvenidas a este espacio devocional que se basa en la palabra de Dios. El día de hoy lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie devocional, la armadura de Dios. Hoy vamos a ver el mismo versículo de ayer, porque el día de ayer estuvimos hablando sobre el yelmo de la salvación o el casco de la salvación, y el día de hoy hablaremos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. En la guerra la espada se usaba para pelear cuerpo a cuerpo, es decir, cuando el enemigo se acercaba demasiado, la espada les permitía defenderse y poder destruir al oponente, al enemigo. Asimismo, en la guerra espiritual, la espada del Espíritu nos permitirá partir en dos al enemigo cuando se nos arrime demasiado o cuando el enemigo esté muy cerca. ¿Y qué significa la espada del Espíritu? En el mismo versículo dice que se refiere a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 vemos cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Y vemos varias veces como Satanás lo empieza a tentar, empieza a distorsionar la palabra de Dios, a torcerla, a decir lo que la palabra de Dios no dice. Y aún pasa en este tiempo, ¿no? Hago ese paréntesis. Aún en este tiempo muchas personas usan la palabra de Dios para distorsionar el mensaje, para justificar el pecado y para poner a la Biblia a decir lo que la Biblia en realidad no dice. Pero ¿qué nos hace vencer al enemigo? ¿Qué hizo que Jesús venciera al oponente? El conocer la palabra de Dios. Jesús pudo vencer a Satanás porque conocía al derecho y al revés la palabra de Dios. Y esa es la importancia de prepararnos para el propósito que Dios tiene con cada una de nosotras. Jesús se preparaba, Jesús fue diligente, Jesús mantenía en la sinagoga, que era la iglesia en esa época, y mantenía con los maestros de la ley, educándose, escuchando la palabra de Dios. Y lo hacía desde niño. Los maestros de la ley eran los que más sabían de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia relata que cuando él tenía 12 años se les perdió a sus padres. ¿Y dónde estaba Jesús perdido? En el templo, escuchando la palabra de Dios. Así que Jesús desde muy niño se encargó de estudiar la palabra de Dios y de memorizarla. Porque en ese momento para todos los niños era más importante que memorizaran la Biblia a que memorizaran cualquier otra cosa. Además, Jesús ya sabía su asignación. Jesús ya sabía que venía a este mundo. Jesús ya sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y él fue diligente, no solo en estudiar la palabra desde niño, sino en memorizarla y en aplicarla. Y eso permitió que cuando llegaran los ataques de Satanás, que cuando Satanás lo tentara en el desierto, él pudiera desarmarlo por medio de la palabra de Dios. Fíjense que Jesús no destruyó a Satanás con fuerza. Jesús destruyó a Satanás con un escrito está. Lean Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4:4 dice: él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:7 Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué es esto escrito está? Escrito está son versículos que están, todos sus versículos están en el Antiguo Testamento. Y Jesús los sabía de memoria y los pudo recitar para vencer a Satanás, al enemigo. Fíjense que Jesús contestó con firmeza. Escrito está, porque conocía la palabra de Dios, porque conocía la escritura y porque no se dejó confundir de Satanás. Mis amadas, la palabra de Dios es la verdad. En la Biblia dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Esta mañana escuchaba en un mensaje de un sacerdote de la Iglesia Católica que decía que la Biblia no es para tenerla en un atril en la sala llevando polvo. Hay gente que tiene en la sala la Biblia abierta en el Salmo 91 y la tiene hasta cubierta con un plástico y la tiene en una trila ahí de adorno y por años está ese adorno ahí. La Biblia no es para tenerla de adorno, la Biblia es para usarla. La Biblia es el único libro que tiene el poder de transformar vidas.
La Biblia es el arma más poderosa que existe, pero no es poderosa por tenerla abierta en tu casa en el Salmo 91, no. La Biblia es un arma de guerra cuando la lees, cuando te llenas de la palabra de Dios. Mi amada hermosa, cuando te llenas de la palabra de Dios, tu vocabulario tiene que cambiar sí o sí. Dime cómo hablas y yo te diré de qué estás llena. Dependiendo de la forma en la que tú hables, yo puedo ver de qué estás llena. Si estás llena del mundo, si estás llena de canciones basura, si te estás llenando de contenido de redes sociales que no sirve para nada, pues ese va a ser tu vocabulario. Pero cuando te llenas de la palabra de Dios, tus palabras cambian, tu forma de hablar cambia. Empiezas a hablar el idioma del reino. ¿Y sabes cuál es el idioma del reino? La sabiduría. Ya no hablas en pecado, ya no hablas en maldad, hablas en sabiduría. Pero eso pasa cuando te llenas de la palabra de Dios. Si de algo tienes que estar llena, es de la palabra de Dios. No te puedes cansar, no te puedes saciar, porque es que la palabra de Dios es un alimento vivo que cada día vas a necesitar más. Pero no porque sea insuficiente, sino porque cada día el Señor te puede revelar cosas nuevas. Cada día el Señor te puede dar más sabiduría. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Llevarte a leer la palabra de Dios o descubrir las verdades de la palabra de Dios te va a dar cada día más entendimiento y más sabiduría. Yo les insisto muchísimo en que lean la Biblia, porque para mí no existe separación. O sea, yo no puedo separar. O sea, un verdadero cristiano tiene que leer la Biblia sí o sí. Y hablo de cristiano, de personas que creen en Cristo. No estoy hablando de denominaciones. Usted puede ir a la denominación que usted quiera. Usted puede ser católica, pero aún así es cristiana. ¿Por qué? Porque cree en Cristo. Amén. Entonces, la Biblia es la palabra viva de Dios. Hagan un ensayo, léanla hoy y vean cómo el Señor habla a su corazón. El Señor les habla por medio de su palabra, nos habla por medio de su palabra. La Biblia debemos leerla a diario, todos los días. La Biblia tiene que ser nuestro principal alimento. No alimentarnos solo es que no debemos alimentarnos, la verdad, de contenido que no edifica, de palabras destructivas. Yo la verdad cada día consumo menos redes sociales, porque cada día veo más contenido basura. Es que no encuentro otra definición. Contenido que no edifica, contenido que no sirve. Cada día veo más cosas que no van alineadas a la palabra de Dios. Entonces yo cada día veo menos redes sociales y sigo menos cuentas. Sigo cuentas de propósito, cuentas cristianas, cuentas de algunas iglesias, pero cada día sigo menos influencer, cada día sigo menos personas que hablan de cosas que la verdad no resuenan con mi fe. Alimentémonos a diario de la palabra de Dios, como dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro principal alimento. Nuestro principal alimento. No te quedes ni un solo día sin abrir tu Biblia y leerla. Ni un solo día, ni uno solo. En la palabra de Dios están escritas las promesas de Dios para ti. Yo las he invitado en los devocionales anteriores a preguntarle a Dios. Pregúntele a Dios y el Señor les va a responder. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, es porque estás escuchando otras voces. Estás escuchando la voz del mundo. Estás escuchando más a Bad Bunny. No tengo nada contra Bad Bunny, pero no puedes escuchar más a Bad Bunny que la voz de Dios. La verdad es que no. Dios siempre te va a hablar. Siempre te va a hablar. Pregúntale a Él cuál es el propósito que Él tiene contigo. Pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? ¿Para qué me trajiste? ¿Quién soy yo para ti? Dile que te revele tu identidad. ¿Cuál es el plan que tienes para mi familia? ¿Cuál es el propósito que tienes con mis hijos? Y vas a ir anotando cada una de esas promesas y las vas a guardar para casos de emergencia.
Pero te invito no solo a que la guardes físicamente, sino que la guardes en tu mente. Memoriza cada una de las promesas que el Señor te da, porque el enemigo va a venir. El enemigo va a venir a matarte, a destruirte. Y el único arma con la cual tú vas a partir en dos al enemigo, lo vas a derrotar, es con la palabra de Dios, con las promesas. Cuando el enemigo te implanta en tu mente, es que tú no vales nada, muérete. Tú le vas a responder, Dios tiene un propósito conmigo. Él me prometió que haría esto, esto y esto en mi vida. Y hasta que no se cumpla esto, yo no me voy a morir. Eso me sostenía muy de pie en las intervenciones quirúrgicas que me han hecho. En marzo me hicieron una cirugía muy complicada, fue una cirugía de 7 horas. Y yo, a pesar de que obviamente, me generaba ansiedad el hecho de entrar a cirugía, yo sabía que no me iba a morir. Yo sabía que no me iba a morir. Yo dije, yo sé que no me voy a morir porque todo lo que tú me has prometido no lo he visto. He visto el cumplimiento de muchas promesas de parte de Dios para mí. Pero hay muchas otras que no las he visto aún y yo sé que las voy a ver. Y yo sé que no me voy a morir antes de ver esas promesas. Entonces me mantenía tranquila y confiada el hecho de yo saber que el Señor conmigo no ha terminado. Que aún hay muchas cosas que el Señor va a hacer en mi vida y no las he visto. Entonces eso me mantenía tranquila. Lo mismo con mi esposo. Mi esposo hace poco lo operaron y el enemigo intentó turbarme con un sueño. Yo tuve un sueño que yo estaba en un funeral. Y yo me levanté asustada. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y me puse a orar y a orar y a orar. Y el Señor me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento y me recordó que había una promesa en la vida de mi esposo que todavía yo no la he visto. Así que si mis ojos no han visto el cumplimiento de esa promesa, mi esposo no iba a morir en esa cirugía. Definitivamente eso me mantuvo firme y eso me hizo desarmar en la maquinación del diablo que quería sembrarme terror, quería sembrarme miedo, quería sembrarme duda. Mis amadas, las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Siempre se cumplen las promesas de Dios. Cuando el enemigo te haga acusaciones falsas, te diga eso es imposible, Dios no lo va a hacer, no va a pasar. La restauración de tu matrimonio, eso es imposible, te dice Satanás en tu mente. La sanidad en tu vida es imposible. Esa enfermedad que tú padeces, esa enfermedad es imposible de curar, los médicos lo han dicho. La restauración de tus hijos es imposible, esos peladitos van camino a la perdición. Tú le vas a responder con la palabra de Dios. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Jeremías 32:27, ¿habrá algo difícil para mí? Hablando Dios. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mis amadas, desarmen las mentiras del diablo en la mente. Nuestro peor enemigo está en la mente. Es por eso que en este versículo de Efesios 6:17 vemos cómo nos dice que tomen el yelmo de la salvación, es decir, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El uno está de la mano con el otro, pero ¿por qué el uno está de la mano con el otro? Porque es en la mente donde el enemigo te implanta ideas, donde el enemigo empieza a hacer maquinaciones de maldad. Es en la mente donde surgen pensamientos de duda, es en la mente donde surgen pensamientos de desesperanza. ¿Y cómo vas a destruir esos dardos en la mente? Con la palabra de Dios. Mis amadas, las invito a buscar las promesas que Dios tiene para ustedes. Búsquenlas, abrácenlas, guárdenlas y apréndanselas, memorícenlas, porque cuando lleguen pensamientos de duda, tú los vas a derrotar con la palabra de Dios. Dios me dijo, Dios me prometió, escrito está. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo devocional, por este tiempo en tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos alimentamos de tu palabra, mi Dios.
Hoy te doy gracias, Padre Santísimo, por la vida de cada una de las mujeres que están bajo el sonido de mi voz. Yo te pido que nos hables por medio de tu palabra, que nos des discernimiento para entender tu palabra, que nos lleves a abrazar tus promesas, Padre. Llévanos a descubrir las promesas que tú tienes para mí. Llévame a caminar en tu propósito. Hoy decido sacar de mi mente pensamientos de duda y confiar en todas y cada una de las promesas que tú me has dado. Fortaléceme, Padre, fortaléceme, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén.